Sí. Sí, señor Rodríguez. Bien. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres yogur? Quiero dormir primero. Estoy cansado. ¿Estuviste negociando con los brasileros toda la noche? ¿Cuándo firmarás el contrato con ellos? Lena, esto lleva tiempo. Los brasileros son cautelosos. Tengo una compañía pequeña y su medicamento es importante. Pero creo que puedo convencerlos. Me enviaron una versión del contrato. Te felicito mucho, Evgeny. Tus noches sin sueño no fueron en vano. Por cierto, tengo buenas noticias. Rusana quiere que me convierta en su socia. Me sorprende que no lo haya hecho antes. Sí. ¿Quieres comprar champaña para celebrar mi contrato y tu ascenso? Ya debes cortarte el cabello. Luego iré a la barbería. Quiero dormir antes. No olvides el yogur. Sí, Y no se te ocurra pedir sí, pizza otra vez. bien. Prometo comer saludable. Llamada entrante de Marina. Evgeny, te llama Marina. Gracias. ¿Sí? Iba a dormir ahora. Bien, está bien. Lo haré ahora. ¿Cuánto? Bien, te llevaré el efectivo ahora. Qué inconveniente. ¿Qué sucede? Es siempre Marina. Necesita dinero para unos exámenes y su tarjeta está bloqueada. Tengo que... No quiero ir al banco. Quiero dormir porque... Pobre. ¿Qué? ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Le daré dinero a otra mujer y toleras esto? Prohíbemelo. Vamos, hazlo. No, es tu ex esposa. Debes lidiar con ella tú mismo. Por favor. Bueno, yo iré con Marina. Muchas gracias. Eres una santa. Sí. Te amo mucho. La tarjeta está en mi billetera. ¿Sabes la contraseña? Usaré la mía. ¿Cuánto necesita? 50,000. ¿Cuánto? 50,000 es el precio del examen. Vaya. ¿Qué clase de examen será? Córtate el cabello. Banco. Hola, mamá. Lena, hija, mira lo que tu papá cosechó para ti. Vaya, qué hermosos. Son bastantes, suficientes para Evgeny y para ti. ¿Cuándo vendrán por ellos? Mamá, desearía poder ir, pero tenemos mucho trabajo. De nuevo, Lena. ¿Por qué no pueden venir? Tu padre y yo nos mudamos al sur. Ahora esperaremos por ustedes, ¿sí? Mamá, ya sabes, ahora no podemos. Evgeny debe negociar y... Yo tengo trabajo, incluso sigo trabajando en casa. ¿Qué harán con tanto dinero? ¿Vas a darnos nietos o qué? ¿Olvidaste tu edad? Tienes 35. No tienes hijos ni familia. Mamá, Evgeny y yo somos una familia. Una familia es cuando hay un matrimonio. ¿Y Evgeny qué es? Un hombre. Los hombres también envejecen. Y tu tiempo se acaba, Lena. ¿Sí? Se puede tener hijos a los 40. Puedes hacerlo, pero es mejor tener un esposo. Es más confiable así. ¿Sabes lo que te aconsejo? Intimídalo. ¿Sí? Dile que te irás si no se casa contigo. Mamá, no voy a intimidarlo. Por favor, no me des más consejos así. Te lo ruego, espera. Un mes e iremos. Ahora debemos terminar con esto. Iré al trabajo hoy y escribiré mi carta de renuncia. ¿Lo ves?
Berta te escuchó y vino corriendo. Hola, Berta. Gracias. Lena, hola. Lo lamento, el taxista es tan tonto que no sabía cómo llegar. ¿Lo ves? Hola. Hola, ten. Aquí Muchas está lo que gracias. pediste. Muchas gracias. Agradezco su ayuda. Ayer estaba tan enferma que no podía caminar. Evgeny y tú son geniales. Eres maravillosa. Otra mujer no toleraría esto. Que hable con su ex esposa. Uy, qué zapatos tan hermosos. ¿Dónde los compraste? Señorita, deje de hablar. Dijo que sería rápido. Tengo que seguir trabajando. Espera. ¿Sergei? ¿Lena? ¿Lena? Veo que eres tú. Hola, estás hermosa. Hola, ¿y tú? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste? Sí, he estado aquí desde hace 3 semanas. Enterré a mi padre y para que su departamento no quedara vacío decidí mudarme aquí. Lamento lo de tu padre. Sí, estaba enfermo, tenía cáncer. Lo enterré aquí junto a mi abuela. Sí. Fui a buscarte. Al llegar pensé en ir a verte enseguida, sin dudarlo, pero no pude. ¿No estabas ahí? Sí, vendimos el departamento. Mis padres se mudaron al sur. Ya vámonos, llegaré tarde al masaje. Sí. Es para un masaje terapéutico. Señorita, espere un momento. Espere, iremos ahora. Iremos. Lena, Dios, realmente te ves fantástica. ¿Qué, trabajas aquí? Sí, trabajo en la notaría. Ah, ¿qué eres? ¿Secretaria? Tu atuendo parece de secretaria. Taxista, ¿nos vamos o no? ¿Cuánto tardarán? Sí, señorita, un momento, un momento. Ya debo irme. Oye, te buscaré, ¿sí? Te buscaré. Me tengo que ir, pero te veré luego. Bien. Te veré luego. Nos vemos luego. Lena. Espera. Serás mi fondo de pantalla. ¿Son viejos conocidos? Más que eso. Es mi primer amor. Fuimos novios en la escuela. Íbamos a casarnos. Pero luego... no funcionó. No funcionó. ¿Lena y tú se amaban? No puede ser. Ella es demasiado para ti. ¿Y eso qué tiene de malo? Todo. ¿Sabes que no tiene comparación? Lena es la mejor notaria de la ciudad. Y la más costosa. Dios. ¿Tú la contrataste? Sí, ¿por qué? Dile. Señora Lena, me voy a casar. Y yo... estoy embarazada. Eso es grandioso, te felicito. ¿Estás loca? Te dije que no contrataras a jóvenes que buscan permisos de maternidad de nosotros. No pretendo hacerlo. Silencio. Dasha, no vas a irte, ¿no? Claro que no. Yo quiero trabajar hasta el parto. Ya hablé con las abuelas. Ellas van a cuidar al bebé. ¿Ves? No hay problema. A trabajar. Lo arruinaste. Bien hecho. Ahora no te respetará. ¿Qué te enoja? Es una buena chica y una profesional excelente. No puedes echarla así. Y es hermosa. El embarazo le hará bien. ¿Cómo podemos saberlo? No tuvimos esa experiencia. Puedes alegrarte por otras. ¿Qué obtengo de esa alegría? Señora Lena, disculpe. Quería decirle primero, pero no pude resistirlo y se lo dije a las chicas. La señora Rosana escuchó. Dasha, no te preocupes, es buena. Aunque puede ser ruidosa. Calma, ve a trabajar. Dasha, ¿quién es el padre? Es armenio, pero creció aquí. Es de buena familia.
pero no es rico. Por eso quiero ganar dinero antes de la boda. Trabaja, anda. Gracias. Adiós. Hola. Hola, Mikhail. ¿Por qué estás tan radiante? ¿Te dieron propina? Hola. Algo mucho mejor que eso. Vi a mi primer amor hoy. No nos veíamos hace 17 años. Miren, les mostraré. Parece una modelo, ¿cierto? Hay muchas en internet. Pudiste haber descargado la imagen y engañarnos. No parece modelo. Entonces busquen sus modelos en internet. Ella es Milena. Es una chica linda, pero no es tu estilo. A ella solo les gustan los empresarios. Tal vez abra mi propio negocio pronto. ¿Qué negocio? Primero que nada, repara tus pantalones o no llegarás lejos. Se necesita mucho dinero. Mikhail, eres un aburrido. No tienes metas, solo dinero, dinero. Muy gracioso, sigue riendo. Al menos ya viví, pero tu modelo y tú no tienen mucho futuro a juzgar por el atuendo que usas. Eso está por verse. Bien, los documentos están listos. Aquí los tiene. Oh, y nos dijeron que debíamos ir a varias notarías para lograrlo. ¿Debo firmar un poder para un abogado? ¿Ya lo firmaste? No, ¿es necesario? Entonces no puedo ayudarte. Debo almorzar y los empleados están ocupados. Ven mañana. Hola. Hola. ¿A quién buscan? La buscamos a... ella. Hola. Hola, disculpe. ¿Tienen una cita? ¿Necesitamos una? Oh, qué lástima. Vadim y yo solo pasábamos cerca de aquí. Svetlana, te dije que seríamos una molestia. Calma, todo está bien. Siéntense, los atenderé ahora. Tengo tiempo antes de la próxima cita. Siéntense. Los escucho. De acuerdo. ¿Cómo te llamas? Lena. Verás, Lena, tenemos un departamento. Sí. Pero como estamos solos, queremos heredarlo a algún tipo de fundación. Una fundación caritativa. Sí, pero solo una buena. Bien, está muy claro. Necesito tiempo para buscar una buena fundación en el sistema. Mientras tanto, anotaré sus números de contacto. Lena, te estábamos viendo. Tienes una linda sonrisa. Eso dice mucho de alguien. Gracias. Notaría. Hasta mañana. Adiós. Hola. ¿Tienes planes hoy? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Quería buscarte. No pudimos conversar esta mañana. ¿Podemos dar un paseo? Tengo prisa por ir a casa. Vamos, por favor. Ha pasado mucho tiempo. Vamos, sube. Bien, vamos. Que sea rápido. Lindo auto. ¿Es costoso? No lo sé. No recuerdo. Buenas tardes. Hola, hermano. Pensé que era un chiste cuando dijiste que me esperabas aquí. ¿Por qué no un masaje? ¿Es mucho mejor? Se lo prometí a Lena. Angelina, ¿no nos conocimos en otro lugar? No, no lo creo. Hostia, no la molestes. Ya está listo. Gracias. ¿Revisaste el correo? Tu vuelo a Delhi es en la mañana. Asegúrate de imprimir los documentos. Y revisa los números de las cajas. Lo haré, tranquilo. Oye, ¿qué hay de los brasileros? ¿Todo bien? ¿Quieres que vaya con ellos? ¿Los apresuro a cerrar el trato? ¿Quieres que alguien se embriague en un restaurante?
Kostya, ¿estás loco? ¿Qué restaurante? No es como en Rusia. Actúa diferente o los asustarás. Negociaremos durante 6 meses más. No confías en mí. Firmaré el contrato y tú lo entregarás como siempre. No te ofendas, ¿sí? Bien, entiendo. Oye, ¿seguro que la droga vale la pena? No le digas así. Los resultados de la investigación certifican que es el mejor medicamento para el corazón de los pacientes y tiene buen precio. Es una gran oportunidad para la compañía. Todo listo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Ves? Es un nuevo nivel. ¿Quieres helado? No. Vamos. No, es dañino. No lo como. Detente. Lena, oye, este es nuestro banco. ¿Lo es? Mira, lo marcamos, ¿recuerdas? Cierto. Pensé que ya no estaba. Bueno, los chicos y yo servimos al ejército. Y antes de ir a casa, el comandante de la unidad me dijo que me quedara. ¿Puedes imaginarlo? Dijo que sería algo secreto. Incluso tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad para mantenerlo oculto. Pude haber continuado en el ejército y convertirme en mayor, pero pensé que mejor era hora de volver a ser un civil. No me veas como taxista ahora. Seré mucho más que eso. Yo quiero comenzar un negocio. ¿Tú qué crees? ¿Lo lograré? Depende del negocio. Puedes contactarme. Te ayudaré con la licencia. He abierto muchas compañías. ¿Hablas con hombres de negocios? ¿Y tu esposo? ¿También es empresario? Lo es, pero Evgeny y yo no estamos casados, solo vivimos juntos. ¿Tienen hijos? ¿No? Bueno, una familia sin hijos no es una familia. Lo siento. ¿Y tú? ¿Aún no te casas? ¿Sabes qué decía mi padre? Escoge una esposa como a un caballo. Porque durará para siempre. No puedes equivocarte. Según esa filosofía, esperarás toda la vida. No toda mi vida. ¿Tú estás aquí? Eres perfecta. Dile a Evgeny que si no se casa contigo, lo voy a hacer yo. ¿No vas a preguntarme? Lo estoy haciendo. No funcionará. Amo a Evgeny. Bueno, Evgeny dijo que tiene los certificados. Y que el medicamento es muy bueno. Será genial para obtener el dinero. ¿Puedes parar de comer? Estoy hablando contigo. Muy bien. Escucha. Necesito los certificados y la información sobre el contrato con los brasileros. Bueno, no lo sé, señor Ilya. Es difícil. Si me descubre, no podré darle los documentos. No me importa. Necesito el contrato. ¿Cómo lo consigas? Es tu problema. Gracias por el paseo. Necesitaba relajarme. De nada. ¿Qué planes tienes mañana? Es tu cumpleaños. ¿Lo recuerdas? Vaya, no tengo planes. No organizo nada hace años. Es un día normal. Bien, no hagas eso. Mientras eres joven, tienes que disfrutar la vida. Es verdad, pero no funciona. Cambié mucho con los años.
¿Tú? Para nada. Bueno, un poco. Eres más hermosa. Mientes. Te lo agradezco. Fui un tonto al dejarte ir. Somos amigos. Adiós. Evgeny, ¿quieres salir mañana? Hace mucho tiempo que no salimos. Vamos a un restaurante japonés. ¿Qué opinas? Viene Sergei. Sí. Hola, Sergei. Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Por qué están bebiendo? Buscábamos a alguien para pagar otra botella. ¿Quieres beber? No, gracias. Mañana trabajo. Entonces danos dinero y vete. ¿Por qué mendigan el dinero? Vayan a trabajar. ¿Por qué eres tan anticuado? ¿Olvidaste que la semana pasada terminaste con una resaca? Oye, Kosoy, cierra la boca. Oye. Sí, ya veo. Un perro callejero puede convertirse en faldero, pero siempre será de las calles. Esa es la verdad. Es justo como Sergei. ¿Qué dijiste? Repítelo. Ok. ¡Basta! ¡Déjalo! ¿Querías dinero? Ahí lo tienes. ¿Qué le ocurre? Desde que regresó del ejército, es un idiota. Parece que perdió la cabeza. Feliz cumpleaños. Olvidé tu regalo. Cómpralo tú. ¡Felicidades! 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 Gracias. De parte del equipo. Oh, muchas gracias, gracias. Más tarde habrá pastel y bebidas. Chicos, eso es todo. A trabajar. Todos a trabajar. A trabajar, vamos. Señora Lena, tengo un regalo de mi parte. Oh, gracias, qué hermoso. Dasha, llámame Lena. Sí, señor. Lena. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Que lo disfrutes. Lo haremos. Sí. Hasta luego. Adiós. Hasta ¡Feliz mañana. cumpleaños! Gracias, gracias. Señora Lena. Lena, disculpa. ¿Ya te vas? Sí, no tengo víveres. Tengo que comprar la cena. Que te vaya bien. Gracias. ¿Vas a celebrarlo ahora? Imagino que comerás pastel y una buena cena. No haré nada. No suelo hacerlo. Bien, si vienes a mi boda te divertirás mucho. Lena, ¿ya te vas? Oye, esos ancianos excéntricos, ¿qué querían? Querían heredar su departamento a una fundación de caridad. ¿Ah? ¿Y ya terminaste el papeleo? Aún no. No tuve tiempo. Lo haré la próxima semana. Escucha, déjame encargarme de esto. Te ayudaré. Gracias. Puedo hacerlo. Vamos, tú y yo somos casi socias, así que debemos ayudarnos. Sí. Por cierto, esperaba que lo anunciaras ante todos hoy. Que fuera mi regalo. Sí, lo anunciaré, por supuesto, pero... ¿Sabes? Para ser honesta,
El asunto de Dasha me molestó. Pensé que tú me ibas a apoyar. Es que no tenías la razón. ¿Y ese idiota? Hola, ¿tienes planes hoy? Cielos, ¿dónde encuentro hombres así? Disculpa. ¿Viste sus rostros? Mañana te torturarán con preguntas. Diles que soy tu amante, un oligarca. ¿De quién es el auto? Lo tomé de una tienda para probarlo. Busco un auto y pensé, ¿por qué no? Ah, es mi madre. Hola, mamá. ¡Hija! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mira las flores que tu padre y yo sembramos para ti. ¿Quieres que las envíe en un avión? Mamá, ¿qué avión? Nadie las recibirá en el aeropuerto. ¿Estás en el auto? ¿Y el techo? Mamá, es un convertible. ¿Evgeny compró un convertible? ¿Por qué no me dijiste? No es Evgeny. Señora Lidia, hola. ¿Es Sergei? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dale el teléfono. Mamá, está conduciendo, no te escucha bien. Te llamo luego. Adiós. Hace mucho que no camino. ¿Por qué? Siempre trabajo y voy a casa. Ya parezco un robot. ¿Quieres más helado? Este es el tercero. Lena, discúlpame por no darte un regalo. Es que no quería comprar cualquier cosa. ¿Estás loco? Me diste una celebración. Este es mi mejor cumpleaños en años. Y si pudieras escoger un regalo, ¿cuál te gustaría? Un perro. Evgeny es alérgico a ellos. Disculpen, ¿pueden tomar una fotografía? Claro. Sí, aquí tienes. De acuerdo. Bien, sonrían. Listo. Oh, muchas gracias. De nada. Oh, tu esposo tomó fotografías geniales. Increíble. Gracias. ¿Escuchaste? Ya creen que estamos casados. ¿Por qué no respondiste? Es él. El helado está delicioso. Espera, te ensucié. No importa. Es mejor así. Sabes, ya no recuerdo cuándo es tu cumpleaños. Una vez te di lilas. ¿Es en mayo? El 25. Eso. Te daré lilas en mayo. Lena, ¿quieres un perro? ¿De qué raza? No me ilusiones. Adiós. Adiós. Te llamé. ¿Por qué no respondiste? No podía hablar. Ya veo. Feliz cumpleaños. Olvidé tu regalo. Cómpralo tú. Por cierto, vi todo. ¿Qué cosa? Se besaron en el convertible. ¿Ya tienes un amante? Lo invitaría a subir para conocerlo. En verdad, estudiamos juntos. No olvidó mi cumpleaños y quiso celebrarlo. Lo besé para despedirme.
Lo siento. Entiendo que te enojes. No te he prestado suficiente atención, pero sabes que esto es importante. Es el primer contrato grande en 7 años. Lo firmaré. Es el y prometo primero, que... luego un segundo, un tercero, un cuarto. Trabajo, trabajo, trabajo. Es un círculo vicioso. No he visto a mis padres en 3 años y el vuelo es de 2 horas. Trabajo desde cualquier lugar con internet. Tú estás atada a la oficina. Quieres convertirte en la jefa. Ah, ¿es mi culpa? Bien, Evgeny, lo recordaré. Ordené una pizza. No me gusta la pizza, recuérdalo.